Bueno, el nervio facial va a salir del tronco del encéfalo, que es parte del sistema nervioso central, y se va a dirigir, sale por el surco bulboprotuberancial, que va a estar en relación con la apófisis basilar del occipital, y se va a dirigir al conducto auditivo interno. Aquí mismo, dentro del conducto auditivo interno, en el espesor del hueso temporal, lo que denominamos peñasco, va a tener una primera porción ascendente, va a ser una primera curva que se denomina rodilla, una porción horizontal y una porción descendente que luego lo vamos a ver emerger de la base del cráneo por el agujero estilomastoideo. Estilomastoideo. Ahí. ¿Ven? Entonces, lo vamos a ver salir junto con la arteria estilomastoidea. De aquí, el facial, fíjense que está en íntimo contacto, estamos viendo la región izquierda, está en íntimo contacto con el conducto auditivo externo. Entonces aquí nosotros vamos a tener articulando la mandíbula con los cóndilos del temporal, con el cóndilo del temporal. Acuérdense, aquí va a venir la apófisis coronoides, la escotadura coronoidea y el cóndilo de la mandíbula. Aquí va a estar en íntimo contacto con, ¿lo ven acá? Con la mandíbula. Entonces, la mandíbula está en íntimo contacto con la glándula parótida. Va a pasar por dentro de la glándula parótida, que tiene dos lóbulos, uno anterior y uno posterior, y se va a dirigir a la cara. Cabe destacar que no la inerva la parótida, no se confundan. Pasa por adentro como pasa un señalador por dentro de un libro, pero no la va a inervar. El que la inerva la parótida es el nervio aurículo-temporal. Entonces va a ir hacia la región de la cara. En el borde anterior de la glándula parótida, ahí va a empezar a dar las ramas y va a dar dos troncos principales. El tronco temporofacial, que va a ir hacia superior, y el cérvico-facial, que va a ser descendente. En alguna bibliografía los van a encontrar directamente como ramas, sin que dé esos dos troncos principales. Lo importante es que recuerden las ramas. La primera rama va a ser la rama temporal, luego la rama cigomática, rama bucal superior y en algunas bibliografías van a encontrar como bucal inferior. Luego viene la rama marginal de la mandíbula o nervio Jaffe y la última rama es la rama cervical, que la vamos a encontrar ya a nivel de la región lateral del cuello. Está destinado a inervar todos los músculos de la mímica y de la expresión de la cara. Va a estar destinado a inervar también el músculo del estribo a nivel del oído. Por eso también la patología que produce un déficit de funcionamiento del nervio facial, como son las parálisis faciales, se suelen acompañar de dificultades en la audición. Para hablar del nervio facial, vamos a hacer una introducción de los músculos de la mímica. El músculo de la mímica tenemos músculos que están alrededor de los ojos, alrededor de la boca y alrededor de los oídos. Alrededor de los ojos vamos a encontrar el músculo orbicular de los párpados, que es el que nos rodea el ojo en todo su contorno. También vamos a encontrar otros músculos como son el superciliar o corrugador y hacia medial el prócer, prócerus o piramidal. Hacia superior tenemos el músculo frontal. Todos estos músculos se encargan de las expresiones y de determinar nuestros estados de ánimo. Por eso son muy importantes. Aunque son muchos y nunca les gusta aprenderlos ni estudiarlos, son músculos con los cuales son de la vida de relación, porque son los músculos que nos permiten relacionarnos con las personas y que se determine nuestro estado anímico. También vamos a ver otros músculos como son el elevador común del ala nasal y el labio, el cigomático mayor, el cigomático menor. Y el orbicular de los labios, el risorio de Santorini, que es este que sale desde la comisura labial, es el que produce la risa. Y hacia inferior vamos a ir a ver todos los depresores del labio. Tenemos depresor del ángulo del labio, triangular, cuadrado y borla del mentón, o depresor del ángulo de la boca. Bien. El nervio facial va a estar destinado a inervar motrizmente todos estos músculos. También tiene otras funciones el facial que las vamos a ir estudiando a medida que veamos los pares craneales. Sabemos que el facial es un par craneal. Los pares craneales son a las veces los músculos, los pares raquídeos, pero a nivel de la cabeza y el cuello. Bien, entonces tenemos que saber que el nervio facial sale del cráneo por el agujero estilomastoideo. Una vez que sale del cráneo, se va a dirigir adentro de la parótida. La parótida es una glándula que tenemos delante del pabellón auricular, ¿sí? Aquí delante, y sale de la parótida sin inervarla, porque la inerva el nervio aurículo temporal, pasa por adentro
hace las veces de un señalador dentro de un libro, pasa, ¿bien? Y se divide en dos troncos. El tronco temporofacial y el tronco cérvico-facial. El tronco temporofacial va a dar una rama temporal, que es esta que estamos viendo, destinada a la inervación de los músculos que están por encima del canto externo del ojo. Va a dar una rama cigomática, le salen al revés las letras porque estoy grabando un espejo. Y va a dar una rama bucal o labial superior. ¿Sí? La rama cigomática un poquitito más abajo, a la altura del malar o cigoma. Bien, estas ramas, si uno las daña o las destruye, produce una alteración en alguna parte de nuestras expresiones de la cara. Por eso es muy importante. Desde una parálisis facial idiopática, se llama así parálisis facial, que es la parálisis de Bell, que generalmente ocupa un 60% de los casos de parálisis faciales, y generalmente es por irritación nerviosa o por inflamación debida a, por ejemplo, a un herpes zóster a nivel del nervio facial, entonces nos da una alteración de la expresión. Entonces, rama temporofacial, no se olviden de estas ramas. Y la rama bucal o labial superior, destinada a la parte superior del orbicular de los labios y músculos peribucales. Por otro lado tenemos la rama cérvico-facial, que es una rama inferior. Esta rama cérvico-facial va a dar ramos bucales inferiores, que van a estar destinados a la porción inferior del orbicular de los labios, y después vamos a tener una rama más inferior que va a ser la rama marginal de la mandíbula, que esta rama es muy importante. A ver si me la puedo dibujar. Por eso me lo había hecho antes. La rama marginal de la mandíbula. La rama marginal de la mandíbula se llama también nervio de Jaffe, ahora se lo voy a escribir. Y va a dar otra rama inferior que va a ir a inervar el músculo platisma, que es una rama cervical. Bien, esta rama del marginal de la mandíbula, el nervio de Jaffe, tiene una localización anatómica precisa que ahora les voy a contar. Trazando una línea que pase por el borde de la comisura de la boca y por debajo de la porción horizontal de la mandíbula, delante del esternocleidomastoideo y hasta 1 centímetro por debajo de la mandíbula, ahí donde lo dibujé yo, en ese punto está el nervio de Jaffe y es muy superficial. Eso se denomina cuadrilátero de Foglioni. Entonces repetimos, esternocleidomastoideo, mandíbula hacia superior, 1,5 centímetros por debajo de la mandíbula y acuérdense que hacia anterior es un plano que pasa por la comisura de la boca. Ahí. ¿Ven? Ese es el cuadrilátero de Foglioni, donde está el nervio de Jaffe, o marginal de la mandíbula. Ese nervio inerva a estos músculos, que son los músculos depresores de los labios. Son los músculos que nos van a permitir mostrar los dientes de abajo. ¿Sí? El músculo que utiliza el perro cuando se enoja. Unos son los caninos para mostrar los incisivos superiores. Los caninos en realidad. Uno de los músculos es el canino, que va a permitir mostrar los caninos, bien, y el otro son los depresores del ángulo de la boca, que son los que van a permitir mostrar los caninos inferiores, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando este nervio se daña, que inerva el músculo depresor del ángulo de la boca, cuando se daña, la persona no va a poder deprimir la boca, ¿bien? Entonces, cuando se ríe, esta parte queda paralizada. Entonces se ríe así. ¿Bien? No es funcional. El daño del nervio de Jaffe se manifiesta de esta forma. Mi lado no escrito es mi lado sano y este es el lado paralizado. No puede hacer esta. No puede mostrar el labio inferior. El canino inferior. También se puede dañar alguna de las ramas que produzca la inervación del músculo orbicular que nos permite la oclusión del ojo. Entonces queda el ojo abierto, lo que se denomina lagoftalmo. Y luego también puede haber un déficit en la función de los músculos de las ramas inferiores que inervan el orbicular de los labios. Entonces la persona no tiene continencia y cuando come, sobre todo cuando toma líquidos, pierde la función de esfínter y cuando uno le pide que trague ese líquido o que haga fuerza, el líquido se escapa de la boca porque no es continente. Bueno, espero que les haya sido útil todo este trabajo artesanal y bueno, luego les cuento un poquito más sobre el nervio facial. Bueno, como les dije, el nervio facial tiene dos ramas principales, el tronco cérvico-facial y el tronco temporofacial. Y van a dar ramas.
Para que no se las olviden, les voy a hacer un esquema para que vean cómo son esas ramas. Para que tengan en cuenta, la primera rama que va a dar va a ser la rama temporal, cigomática, bucal, marginal de la mandíbula y rama cervical. La rama temporal que va a ir para la inervación del músculo frontal. La rama cigomática, que la vamos a encontrar a este nivel. La rama bucal, que va a dar dos ramas, superior e inferior. La rama marginal, que es la del nervio Jaffe, y la inferior, que es la cervical. Bien, así no se van a olvidar.